La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 14 y 15 del segundo libro de los Macabeos. Después de 3 años llegó a los hombres de Judá la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípolis con una gran flota y un poderoso ejército, que se había hecho dueño del reino y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Licia. Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había desprestigiado en tiempo de la rebelión, comprendió que de ninguna forma volvería a ser aceptado para el servicio del altar sagrado. Fue pues al encuentro del rey Demetrio hacia el año 151 y le ofreció una corona de oro, una palma y además unos ramos de olivo del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró una ocasión propicia para sus malos designios al ser llamado al consejo de Demetrio. Cuando le preguntaron con qué disposiciones y ánimo se encontraban los judíos, respondió: entre los judíos existe un partido llamado Asideos, encabezado por Judas Macabeo, que fomenta guerras y rebeliones e impide que se restablezca el orden en el país. Por eso yo fui despojado de la dignidad de mis antepasados, el sumo sacerdocio, y vine aquí mirando antes que todo los intereses del rey, pero también los de mi compatriota, pues el fanatismo de esos hombres hunde nuestros pueblos en una gran miseria. Entérate, oh rey, de todo esto. Mira por nuestro país y por nuestras naciones, asediada por toda parte, con esas benevolencias que tú tienes para todo, pues mientras Judá subsista, le es imposible al Estado alcanzar la paz. En cuanto al sismo, dijo esto: lo demás, amigos del rey, que sentían aversión hacia Judá, se apresuraron a incitar a Demetrio contra él. Designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía el escuadrón de elefantes, lo nombró general para Judea y lo envió con la orden de matar a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sacerdote del templo sublime. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas acudieron muy numerosos a Nicanor, pensando que la desgracia y la derrota de los judíos será victoria para ellos. Cuando los hombres de Judá se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo, invocando a aquel que había establecido a su pueblo para siempre y que en cada oportunidad protegía a los suyos con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha bajo la orden de su jefe y la lucha se entabló cerca
de Saúl. Simón, hermano de Judá, había atacado a Nicanor, pero sus hombres se desconcentraron de repente ante los enemigos, sufriendo un ligero revés. Con todo, Nicanor, al tener noticias de la valentía de los hombres de Judá y del valor con que combatían por su patria, temió resolver la situación por la sangre. Por este motivo envió a Posidonio, Teodoto y Matatía para concertar la paz. Después de un maduro examen de las condiciones, el jefe se la comunicó a las tropas y ante el parecer unánime aceptaron el trato de paz. Fijaron la fecha en que se reunirían los jefes en particular. Se adelantó un vehículo por cada lado y prepararon asiento. Judá dispuso en lugar estratégico hombres armados, preparados para el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga, pero tuvieron buena entrevista. Nicanor pasó un tiempo en Jerusalén sin hacer mal alguno y devolvió a las tropas que en masa se le había unido. Siempre tenía a Judá consigo, sentía gran aprecio por él, le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judá se casó y vivía tranquilamente disfrutando de la familia. Alcimo, viendo el buen entendimiento entre los dos, se hizo una copia del acuerdo pactado y fue donde Demetrio, acusando a Nicanor de actuar en contra de los intereses del Estado, ya que había nombrado ayudante suyo a Judas, el enemigo del reino. El rey, excitado e influenciado por las calumnias de aquel malvado, se enfureció y escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por el pacto y ordenarle que de inmediato le mandara encadenado a Macabeo a Antioquía. Cuando supo esto, Nicanor quedó consternado, pues le constaba romper los pactos sin que Judá hubiera fallado en algo, pero no podía oponerse a las órdenes del rey, por eso buscaba la ocasión para cumplirla por medio de algún engaño. El macabeo se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en la entrevista acostumbrada y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Empezó a reunir a algunos de los suyos y no se dejó ver ya por Nicanor. Este debió darse cuenta de que Judá se le había escapado sin deslealtad. Sin embargo, se presentó al templo santo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y le exigió que le entregaran a Judas. Esto aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaba. Entonces él extendió la mano hacia el santuario e hizo este juramento: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar masacrado a, masacrado a Dios, consagrado a Dios. Destruiré el altar y aquí mismo levantaré un espléndido templo
a Dionisio, y dicho esto se fue. Los sacerdotes con las manos tendidas al cielo invocaron a aquel que sin cesar defendió nuestra nación, diciéndole: A ti, Señor del universo, que nada necesita, te agrado tener entre nosotros un templo donde moras. Por eso, pues, conserva siempre limpia de profanación esta casa que acaba de ser purificada. Rasí, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor como varón muy patriota de muy buena fama y llamado por su bondad padre de los judíos. En el anterior período de confusión había sido acusado de judaísmo y se había entregado totalmente y con mucho entusiasmo a la defensa del judaísmo. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a tomarlo preso. Creía que con aprisionarlo daba un grave golpe a los judíos. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar la torre y forzar la puerta de entrada, ya mandaban a buscar fuego para incendiarla. Rasí, rodeado por toda parte, se hirió en el vientre con su espada. Prefirió morir valerosamente antes que caer en mano extraña y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero a causa de su precipitación no había acertado el golpe y al ver que las tropas ya entraban por la puerta, reunió su fuerza para subir a lo alto del muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Ellos se retiraron y fue a caer en el espacio vacío. No había muerto todavía y encendido en valor se levantó a pesar de la sangre que perdía por toda parte y de sus otras heridas y atravesó corriendo la tropa. Se detuvo sobre una roca abrupta y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y lo arrojó sobre la muchedumbre y así invocando el nombre del Señor de la vida y del Espíritu para que se la devolviera un día, dejó la vida. Nicanor se enteró de que los hombres de Judá estaban en los alrededores de Samaria y se dispuso a atacarlo con toda seguridad un día sábado. Los judíos que por fuerza lo acompañaban le decían: no intente aniquilarlos tan feroz y bárbaramente. Ten respeto por el día sábado, pues aquel que todo lo ve lo distinguió y lo declaró santo. Pero el malvado preguntó si en efecto había en el cielo un soberano que hubiera ordenado santificar el sábado. Ellos respondieron: el propio Señor vivo, soberano del cielo, es el que ha mandado celebrar el día séptimo. Pues yo, como soberano sobre la tierra, mando tomar las armas y ejecutar los decretos del rey, pero no pudo llevar a cabo su propósito impío.
Nicanor estaba tan seguro de la victoria que se propuso levantar un monumento con los despojos de Judá y de los suyos. Este, por su parte, se sentía seguro y confiaba en que Dios le auxiliaría. Alentaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos y a no olvidar las veces que Dios lo había ayudado, convencido de que también ahora Dios le daría la victoria. Levantó sus ánimos con palabras de la ley y de los profetas, recordándoles los triunfos anteriores. Animado más y más a sus hombres, terminó demostrando la maldad de los paganos y cómo habían traicionado su compromiso. Cada hombre quedó armado con espada y escudo sino con la certeza que procede de la palabra noble. Para confirmar todo esto, le narró un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión por la que todos se alegraron. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en su palabra, y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido orando en igual forma un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judá: Este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa, es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judá, mientras le decía: Recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozará a los enemigos. Animado por estas bellísimas palabras de Judá, capaces de estimular el valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no establecer un campamento con defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y resolver la situación luchando con toda valentía, pues estaban en peligro la ciudad santa de Jerusalén, la región y el templo. Ellos posponían su preocupación por sus esposas, hijos y familiares. Antes que nada temían por el templo consagrado a Dios. En cuanto a lo que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, preocupado por la batalla que se iba a dar en el campo. Todos estaban esperando el próximo desenlace en el momento en que los enemigos iniciaron el ataque. Habían dispuesto su ejército, colocado los elefantes en sitio conveniente y las caballerías en las alas. Entonces el macabeo contempló la muchedumbre que tenía delante y que los combatía con tantas armas diversas, con el apoyo de feroces elefantes. Levantó la mano al cielo e invocó al Señor que obra prodigios, pues bien sabía que da la victoria a los que las merecen y que ésta no depende de las armas, sino de la voluntad de Dios. Así dijo Judá en su invocación: Oh Señor, ya enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a
85,000 hombres del ejército de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros para llenar de temor y espanto a nuestros enemigos. Manifiesta tu poder y que tu brazo golpee a los que te insultan y vienen a destruir tu pueblo santo. Así concluyó su oración. Entre tanto, Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las tropas y los cantos de guerra por su parte. Judá y los suyos entraron en combate con súplica y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón oraban a Dios y así magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, mataron a no menos de 35,000 enemigos. Terminado el asunto, volvieron gozosos y encontraron a Nicanor muerto, tirado en el suelo con toda su armadura. Entre gritos y clamores bendijeron a Dios en su lengua materna. Entonces el que cada vez se había consagrado por entero al bien de sus ciudadanos y nunca había vacilado en el cariño que le tenía, Judá mandó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y lo le llevaran a Jerusalén. Cuando estuvo allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso ante el altar y mandó a buscar a los de la ciudadela. Le mostró la cabeza del criminal Nicanor y la mano que el malvado había levantado orgulloso sobre la misma casa de Dios. Mandó cortarle la lengua y darla en pedacitos a los pájaros y ordenó colgar la mano frente al santuario para castigarlo de su soberbia. Entonces bendijeron al cielo diciendo: Bendito sea el que no dejó que profanaran su casa santa. Por último, Judá ordenó que la cabeza de Nicanor fuera colgada de la ciudadela como señal manifiesta de ayuda de Dios. De común acuerdo decidieron conmemorar aquella fecha y se fijó como día festivo el día 13 del mes 12, llamado Adar en arameo, la víspera del día de Mardoqueos. Estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor, como desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado. Más bien, si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía hacerlo mejor, pues sabemos que el placer de los lectores depende del arte con que se dispone el relato y se cuentan los hechos. Pasa igual que para quien toma vino, no vale nada beber vino puro o solo agua, sino que todo el placer y el contento del que bebe depende del arte con que se mezcló el vino con agua. Esta será mi última palabra. Libro segunda de Macabeo, finalizado en el capítulo 15. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre guía a su pueblo. Dios Padre organiza la vida de cada ser humano y a través de su palabra está la sabiduría del buen vivir. De manera que el llamado es
a estudiar la palabra de Dios, a leer las escrituras, a meditarla, a rumiarla, a relacionarnos con ella y conocer toda la historia, la cruda y fea historia, como la hermosa y prodigiosa historia del pueblo de Dios. Y no significa un pueblo exclusivo. Todo y cada uno de nosotros somos una descendencia de ese llamado que fue para todo el mundo. Aquellos que lo aceptan, aquellos que lo aceptaron y aquellos que lo aceptarán, serán llamados hijos del Padre porque van a cumplir sus mandamientos y sus leyes. Y Dios Padre, al aceptar a, al compromiso que Él le ha llamado, el hombre entra a ser parte de esa familia de descendencia del pueblo elegido del Padre. De manera que la única forma para lograr tener ese vínculo con el Padre es cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos verdaderamente y buscamos de Dios, porque Él siempre está cerca de nosotros, mas su chispa divina está dentro de cada uno de nosotros y todos somos hijos de Él, amados por Él. No importa la raza ni el color de la piel, todos somos sus hijos muy amados. Aquellos que se alejan no están al alcance de su presencia y lamentablemente Él no puede obligar a ninguno de sus hijos a que lo ame, porque Él nos da libre albedrío para que decidamos si le creemos, si le seguimos y si le aceptamos. Si le seguimos, vamos a buscar a Jesús y tener un arrepentimiento, dejar ese hombre viejo y hacerse un hombre nuevo a través de una conversión y una entrega total para hacer una vida nueva, llevada de la forma que así se debe llevar, bajo la ley y dirigida por la ley, aceptando la voluntad del Padre en nuestra vida. Si por nuestro libre albedrío nos mantenemos alejados, Él nos da la libertad de que seamos lo que queremos ser. Si mantenemos la firmeza y nos dejamos llevar de ese poder del Espíritu Santo, nos dotará de grandes dones que ayudarán a que la tarea sea más fácil. Cada uno de nosotros está llamado a servir y amar al Padre, porque Él tiene promesas para nosotros y la has de cumplir. Todo lo que Él hará en nuestra vida va a depender de si aceptamos o no. A veces nos sentimos abandonados por el Padre, pero Él dice que nunca se ha ido, que Él está tan cerca de nosotros que hasta lo podemos sentir, solo que nosotros sí no hemos ido. Y las veces que no hemos ido, hemos caído en nuestra propia estupideces o engaño o lujuria y eso se convierte en un pecado y eso hace una vida infeliz y luego vamos llorando, tú no estabas aquí, tú por tu culpa yo tuve esto, tú me hiciste, tú no eres un padre bueno porque mira lo que me hiciste a mí. Y no, el Padre verdaderamente bajo toda su omnipotencia y encima de todo su poder, Él creó leyes y las leyes te castiga tú mismo y todo lo que tú haces no es culpa del Padre, porque Él siempre te está amando y siempre ha dicho, oye, si yo di a mi hijo para que tú seas feliz, ¿y por qué te mando eso? No, tú te lo buscaste. Y también, aún tú estando cerca, cuando Él decida bendecir, Él va a bendecir. Cuando Él decida mandar una prueba, Él la va a mandar.
sea el más perfecto o el menos pecador, porque para Él no hay distinción. Si lo amas, hace como hizo Jesús a Pedro. Le preguntó varias veces: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama? Y él dijo: sí, Señor, y ya te lo dije, que yo te amo. Mas, sin embargo, cuando fue llevado a la cruz y la noche que fue, que Jesús fue arrestado, Pedro en menos de una hora ya lo estaba negando y dijo que lo amaba. De manera que como humano, lamentablemente, somos débiles, pero el Padre lo sabe y Él lo acepta. Por eso que Él nos perdona una y otra vez y volvemos y pecamos y Él vuelve y nos perdona, pero llega un momento donde nos vamos tan lejos de Él que nosotros mismos nos hacemos daño y luego le echamos la culpa a Él. No, porque Dios es malo, Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Dios ama tanto que da a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y en medio de la tormenta y en medio de la prueba, Él entonces ve uno la gloria de Él manifestada, porque las pruebas son oportunidades que se nos permiten para que le demostremos al Padre que sí creemos en Él y que sí somos sus hijos y que sí queremos estar a su lado. Aparte de que cada prueba es necesaria en cada vida, porque eso hace que el plan de Él se cumpla. Y el Padre corrige a sus hijos. ¿Por qué no nos va a corregir al Padre a cada uno de nosotros? De manera que gracias, Padre, gracias a ti, hermano, por permitirme compartir esta lectura contigo, y yo te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y a que lea la palabra de Dios, y después que la lea, la retenga en tu mente y la piense qué significa para ti esa palabra, qué te habrá dicho el Señor a través de esa palabra, y pueda tener una relación personal con Él y tenga la oportunidad de recibir la presencia de Jesucristo en tu vida, en tu familia, en tu ambiente, de manera que al amado hay que conocerlo. Y la forma más práctica para conocerlo es a través de leer su palabra en 1200 páginas que tiene una Biblia, aproximadamente, en las traducciones que se hicieron para facilitar el conocimiento y la aceptación por la cultura de los mensajes para poderlo comprender mejor, y que cada hermano que elija la Biblia que le sea más cómoda pueda pedirle la sabiduría al Espíritu Santo para que la entienda. Hay libros que son muy tristes, libros que son muy abierto al conocimiento y la sabiduría, y se narra la cruel historia de los sucesos feos que pasaron en guerra y matanza, porque el pueblo de Dios ha sido un pueblo que ha ganado todos los méritos a través de una guerra, porque cuando nosotros pecamos nos convertimos en malos, y los buenos, obedientes hijos de Dios nos castigan porque hacemos las cosas malas. Cuando violamos una ley, esa misma ley nos castiga, y los que cumplen esa ley nos hacen pagar un impuesto y nos arrestan. O sea, viene un castigo por violar esa regla y esa ley. Entonces Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina, un Dios perfecto, por lo cual todo aquel que es llamado a ser hijo de Dios tiene que imitar a Jesucristo, tratando de ser lo más que se pueda. No vamos a llegar a ser perfectos, pero se hace el intento de ser lo mejor, y como el Padre sabe que somos criaturas débiles, imperfectas, Él nos acepta como somos y nos da la oportunidad de que en medio de las tormentas podamos vivir con paz y con tranquilidad y cumplir su plan y propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros.